Mis padres le dieron la casa que yo pagué durante 7 años a su yerno de oro, el día de la boda de mi hermana, y después intentaron mudarse a mi casa de vacaciones. ¿Qué pasó después? Eso los dejó callados para siempre. Hola, soy Kalin. Pasé 7 años pagando en silencio la hipoteca de la casa de mis padres, pensando que algún día sería un regalo para todos nosotros. Pero el día de la boda de mi hermana, se la entregaron, con un lazo y aplausos, a su marido. Después, como si nada hubiera pasado, intentaron mudarse a mi casa de vacaciones. Cuando les dije que no, me llamaron a la policía. Ese fue el momento en que me di cuenta de que a veces, las personas que te criaron no piensan que existes a menos que seas útil. Antes de empezar, dime a qué hora estás escuchando y desde dónde. Déjalo en los comentarios. Leo cada uno de ellos, porque lo que estás a punto de escuchar es lo que pasa cuando las hijas calladas dejan de estar calladas. La grava crujía bajo nuestros zapatos mientras Merrick y yo salíamos del coche y pisábamos la tierra cálida del viñedo. A finales de septiembre, Asheville siempre tenía esta quietud en el aire, como si la naturaleza se preparara para que algo terminara o comenzara. No estaba segura de cuál aplicaba a hoy. Merrick se ajustó el blazer y metió la mano en el bolsillo interior. Lo vi golpear el sobre 2 veces, por costumbre. $10,000. Eso fue lo que decidimos darle a Calista y Griffin como regalo de bodas. Eso, además de casi 1/3 del costo total de toda la organización. La boda de ensueño de mi hermana menor en las faldas de las montañas Blurry no fue barata, pero la firma de inversión de Merrick había tenido un trimestre récord. Yo acababa de conseguir un cliente de consultoría a largo plazo. Podíamos permitírnoslo. Y, después de todo, Calista era mi única hermana. Caminamos hacia el arco principal. La hiedra se enroscaba alrededor de las columnas de piedra como si hubiera vivido allí durante siglos. Las luces de hadas parpadeaban desde las hileras del viñedo. Todo parecía perfecto. Demasiado perfecto. Mis padres estaban junto a la mesa de bienvenida, radiantes como la realeza. Mi madre, Vera, se afanaba con el boutonniere de papá mientras él mascullaba algo entre dientes y sonreía a medias. Los observé, asimilándolo. Parecían más jóvenes, más ligeros, casi brillando. No recordaba haberlos visto tan alegres en mi boda. Habían sonreído entonces, claro, nos desearon a Merrick y a mí una vida feliz, pero no habían brillado. No así. No empieces, murmuré para mí misma. Merrick me apretó un poco la mano. ¿Estás bien? Estoy bien, dije, aunque no lo miré a los ojos. Una mujer con un portapapeles nos dirigió al plano de asientos. Mi dedo trazó los nombres impresos por el panel de cristal hasta que lo encontré, Kalin Rosun. Kalin con una I. Parpadeé. Suficientemente cerca, me dije. Pero cuando llegamos a la mesa, no estaba cerca en absoluto. Mesa 9, al fondo, junto a la barra. Ningún miembro de la familia a la vista. Solo compañeros de trabajo de la startup tecnológica de Griffin y algunos amigos que no reconocí. Dudé. Merrick susurró, ¿quieres que cambie las tarjetas? Negué con la cabeza y forcé una sonrisa. No, está bien. Es su día. Mientras nos sentábamos, miré hacia la mesa principal. Mis padres ya estaban sentados allí, al frente y al centro, entre Calista y Griffin. Mi silla raspó un poco al retirarla, y ninguna cabeza se giró. Ni siquiera la de mamá. Comenzó la cena, y la sala zumbaba con brindis y risas. Llegaron y se fueron los platos. Se sirvió vino generosamente. Me negué. Algo se retorcía en mi estómago cada vez que alguien chocaba un vaso y gritaba, por la feliz pareja. Entonces la retroalimentación del micrófono cortó la charla. Mi madre se levantó, se alisó el vestido y golpeó el vaso. ¿Podríamos tener la atención de todos? La gente se calló al instante. Papá se levantó a su lado. Solo queríamos dar las gracias a todos por celebrar este nuevo capítulo de nuestra querida hija. Se hizo un silencio. Sentí que mi corazón daba un salto. ¿Estaban hablando de mí? Miré a mi alrededor, luego de vuelta a ellos. Ver a Calista crecer y convertirse en la mujer que es hoy, continuó papá, ha sido una de las mayores alegrías de nuestras vidas.
Un pulso lento se acumuló en mis sienes. Ella ha traído tanta luz, risa y amor a nuestra familia, añadió mamá, con la voz temblorosa por la emoción. Alguien en otra mesa susurró. Y así, continuó, metiendo la mano en su bolso, queríamos darle a ella y a Griffin algo para empezar este viaje. Algo significativo. Vi el sobre antes de darme cuenta de lo que era. Les regalamos la casa, dijo mamá con orgullo. Nuestro hogar familiar. Es suya ahora. Hubo jadeos y aplausos. Escuché palmadas, vítores, incluso algunos sollozos. ¿Y yo? Me quedé helada. ¿La casa? ¿La casa? La que yo había estado pagando la hipoteca durante 7 años, en silencio, después de que le redujeran las horas a papá y la artritis de mamá empeorara. La casa que todavía tenía mi nombre vinculado a la cuenta de depósito en garantía, el seguro, las reparaciones. Sin aviso. Sin conversación. Sin agradecimiento. Simplemente regalada como si yo no existiera. Calista rompió a llorar, abrazando a nuestros padres. Griffin sonrió como si le hubiera tocado la lotería. Quizás sí. Forcé mis labios en algo que se parecía a una sonrisa. Mis uñas se clavaban en mi servilleta debajo de la mesa. Merrick no dijo nada, simplemente colocó su mano sobre mi rodilla. Estoy bien, dije suavemente. No lo hagas. Pero no lo estaba. El resto de la cena pasó borroso. No toqué la comida. Solo los observé. Calista radiante, mamá secándose los ojos como si estuviera orgullosa de sí misma, papá riendo como si no se hubiera perdido mi graduación universitaria por un viaje de golf. Para cuando llegó el postre, ya había tenido suficiente. Necesito aire, le dije a Merrick, apartándome de la mesa. Él se levantó, pero lo desestimé con la mano. Solo 5 minutos. Caminé por el camino de grava, alejándome de la carpa principal, pasando por las hileras de faroles colgantes, pasando por el fotomatón, hacia el mirador donde los fotógrafos estaban organizando más fotos. Me detuve detrás de un seto justo antes de que pudieran verme. Ahí estaban. Calista y Griffin posando en el porche de la casa. Mi casa. El fotógrafo los arregló como un anuncio de Hallmark. Bien, ahora sostengan la llave juntos. Ambos se giraron para mirar a la cámara. Griffin sacó algo de su bolsillo. Se me cortó la respiración. Levantaron la llave de bronce de la casa como si fuera un maldito trofeo, como si fuera un símbolo de legado, como si yo nunca hubiera existido. No dije una palabra durante el viaje a casa. Merrick seguía mirándome como si esperara que se rompiera la presa, que llegaran los gritos, las lágrimas, la explosión que, si yo fuera otra mujer, podría haber llegado justo en ese momento. Pero todo lo que pude hacer fue sentarme rígidamente, con los brazos cruzados, observando cómo la carretera bordeada de árboles se desdibujaba por la ventana. Cuando llegamos al garaje de nuestro apartamento, salí sin hacer ruido, entré y coloqué mis zapatos ordenadamente junto a la puerta. El zumbido del frigorífico era el único ruido en el apartamento. Me dirigí al dormitorio, me quité el vestido, lo colgué con cuidado y luego me senté en el borde de la cama. Merrick se quedó en el umbral. ¿Quieres hablar de eso? Negué con la cabeza. Estoy bien. Se quedó en silencio por un momento. Calin, eso fue. Debería haberlo visto venir, dije, interrumpiéndolo. Porque en el fondo, lo había sentido. Quizás no la llave, no el discurso, pero lo había sentido crecer durante años. Las pequeñas desconsideraciones, la forma en que desaparecía en una habitación llena de mi propia familia. Simplemente no esperaba que la bofetada viniera con aplausos. La semana siguiente transcurrió en una especie de extraña niebla. Seguí los movimientos. Llamadas de clientes, hojas de cálculo, revisiones de casos. Pero mi mente no estaba realmente allí. Cada vez que alguien mencionaba bodas o familia, era como si alguien arrastrara un tenedor por un plato en mi cabeza. Luego, el miércoles, llegó. Un sobre rosa pálido escondido entre las facturas y un folleto de cupones de supermercado. Merrick lo trajo y lo dejó caer sobre la encimera. Parece una nota de agradecimiento. Me quedé mirando la escritura cursiva, Merrick Davis y acompañante. Lo abrí.
Dentro había una tarjeta con letras doradas, gracias por ser parte de nuestro día de ensueño. Y un breve mensaje garabateado con la distintiva letra burbujeante de Calista: muchas gracias por vuestro generoso regalo y por ayudar a que nuestra boda fuera tan mágica. Siempre recordaremos vuestra amabilidad. Con cariño, Calista y Griffin. Ninguna mención de mí. Ni siquiera una vez. Lo leí 2 veces. Mis ojos recorrieron cada línea, buscando la posibilidad de que quizás me hubiera perdido algo. De que seguramente no solo había dado las gracias a Merrick. De que yo, que había planeado, pagado y guardado silencio, no era solo acompañante. Pero lo era. Tiré la tarjeta a la basura sin decir una palabra más. Más tarde esa noche, me senté a la mesa de la cocina con un vaso de agua, mirando fijamente los imanes del frigorífico. Merrick se acercó, se apoyó en la encimera, con los brazos cruzados. ¿Estás bien? Le eché una mirada. Suspiró. Calin, sé que no quieres oírlo, pero quizás sea hora de dejar de poner excusas por ellos. Me quedé en silencio. Has hecho más por ellos de lo que la mayoría de la gente haría. Pagaste su hipoteca. Te presentas en todos los cumpleaños, todas las fiestas, incluso cuando se olvidan del tuyo. ¿Y actúan como si fueras, qué? Algún vecino que se pasa por cortesía. Abrí la boca para defenderlos. Tienen buenas intenciones, empecé. Levantó una ceja. Sí. Cerré la boca. Las palabras se sentían vacías antes incluso de decirlas. ¿Por qué siempre me apresuro a defender a la gente que me olvida tan fácilmente?, murmuré. Merrick no respondió. Simplemente se acercó y me apretó el hombro. Más tarde, me acosté en la cama, mirando el ventilador de techo girando en círculos lentos y deliberados. Mi mente vagaba. No, se deshilachaba. Hilos que retrocedían a través de años que no me había atrevido a mirar de cerca antes. Mi graduación de la Facultad de Derecho. Había tenido 3 trabajos para pagarme los estudios. Y cuando crucé ese escenario, mis padres me dieron un cheque, $50 y una tarjeta que decía, muy orgullosos. Con cariño, mamá y papá. 2 años después, Calista se graduó en comunicaciones de una universidad estatal. Le regalaron un Subaru nuevo a estrenar con un lazo gigante y una fiesta en la casa del lago. Me había dicho a mí misma que el dinero escaseaba en ese entonces, que quizás por fin habían recibido una bonificación o algún reembolso de impuestos el año que ella se graduó. Quería creer eso. Pero, ¿y si no fuera así? ¿Y si yo simplemente era menos querida? ¿Y si siempre fui el plan de contingencia, nunca la favorita? Bueno. Me giré de lado y cerré los ojos. El sueño no llegaba. El viernes por la mañana, llegué a la oficina temprano, esperando que enterrarme en los archivos de los clientes mantuviera a raya la espiral. No funcionó. A media mañana, estaba sentada frente a un pequeño empresario repasando una revisión fiscal estándar. Estaba tratando de resolver la disolución de una sociedad y preguntó casualmente, «Oye, si pagué la mitad de la hipoteca durante los últimos 5 años, pero la escritura está a nombre de ella, ¿recibo algo de vuelta si nos separamos?» Parpadeé. Se me hizo un nudo en la garganta. Esperó, con el bolígrafo en la mano. Si no está a tu nombre, dije lentamente, legalmente, se complica. Escuché mis propias palabras como si estuvieran destinadas a mí. 7 años. 7 años escribiendo cheques, transfiriendo fondos, asumiendo el mantenimiento cuando mamá no podía manejarlo y papá estaba entre trabajos. Ni una sola vez había pedido que me añadieran a la escritura. Simplemente asumí que ellos lo sabían. Que lo recordarían. Que eran decentes. Pero la gente decente no borra tu nombre de una tarjeta. No llama a tu pareja y acompañante. No toma lo que has pagado y lo entrega como un premio de consolación. De vuelta en mi escritorio, abrí la base de datos de registros inmobiliarios. Tardé 5 minutos en confirmar lo que ya sabía. La casa siempre había estado a sus nombres, Ronald y Vera Rosun. Sin copropietario, sin enmienda. Y la semana pasada, la escritura había sido transferida oficialmente a Griffin y Calista Holloway. Registrada, notariada, final. Me quedé sentada allí un largo rato, sin moverme, sin pensar.
Finalmente, abrí mi cajón, saqué un post-it y escribí algo en él. No fui parte del regalo porque fui yo quien lo pagó. Esa noche, cuando sonó el teléfono y vi el nombre de mi madre, ya sabía que no iba a ser una disculpa. El teléfono sonó 2 veces antes de que contestara. Hola, cariño, dijo mamá alegremente, como si no me hubiera visto desaparecer de la boda de su hija en un silencio atónito. Ha pasado mucho tiempo. Calista y Griffin acaban de regresar de Bora Bora. Cenamos este sábado, solo nosotros 6. Tú y Merrick deberíais venir. Su voz era todo glaseado, sin bizcocho. Esperé un momento. ¿Cena?, dije secamente. Sí. Haremos ese asado de ternera al romero que tanto te gusta. Venid sobre las 5. No sé por qué dije que sí. Quizás alguna parte rota de mí todavía quería una explicación. Esperaba que admitieran que se habían pasado de la raya, que esta cena sería una ofrenda de paz, una conversación, una oportunidad para reconocer lo que hicieron. Pero en el fondo, lo sabía mejor. El sábado amaneció con un frío gris que no cuadraba del todo con el calendario. Asheville estaba entrando en otoño. Las hojas no habían cambiado del todo de color, pero la brisa traía los primeros indicios de cambio. Merrick y yo condujimos en silencio hasta llegar al desvío. Me quedé mirando el buzón familiar. La casa se veía igual, y completamente diferente. Había cortinas nuevas en la ventana delantera, encaje blanco donde antes colgaban los visillos de girasoles de mamá. El felpudo decía, Los Hollowayes 2023. Los zapatos de correr rosas de Calista estaban aparcados junto a la puerta, alineados ordenadamente junto a las zapatillas deportivas de Griffin. Me paré en el porche y miré el llamador de bronce que había ayudado a mamá a pulir cada día de acción de gracias mientras crecía. Es como si nunca hubiera vivido aquí, susurré. Dentro, el olor me llegó primero. No era solo el asado. Era la vela. Vainilla cachemira. La favorita de Calista. Mamá solía quemar canela con manzana. El salón había sido redistribuido. El viejo sillón reclinable de mi padre se había ido, y un elegante sofá modular de color crema se curvaba ahora bajo la ventana. La cena ya estaba servida cuando entramos. Mi madre me besó la mejilla como si nada estuviera mal. ¿Pareces cansada, cariño? ¿Trabajando demasiado? Calista sonreía desde su asiento, radiante con un suéter blanco que probablemente costaba más que mi pago mensual del coche. Griffin me asintió, como si fuéramos viejos amigos. Merrick y yo tomamos los 2 únicos asientos restantes, uno de los cuales solía ser el de mi padre. Empujé una zanahoria por mi plato, esperando. No tardó mucho. Bueno, dijo mamá, dejando el tenedor delicadamente, ahora que Calista y Griffin tienen su propio espacio, tu padre y yo hemos estado pensando. Se me tensó el estómago. Papá intervino. Nos gustaría mudarnos a tu cabaña. Mi cerebro se paralizó. ¿Qué? Ya sabes, continuó casualmente, la casita que compraste en Fairview. Es perfecta para nosotros. Tranquila, de un solo piso, cerca de nuestra iglesia. ¿Queréis mudaros a mi casa?, pregunté, tratando de mantener la voz uniforme. Bueno, no es como si la usaras a tiempo completo, dijo mamá, sonriendo demasiado brillantemente. Y está ahí sin usarse la mayoría de las semanas. Tú y Merrick podríais vivir juntos, ¿verdad?, añadió Calista. La mandíbula de Merrick se tensó. Los miré. La expresión esperanzada de mi madre, el asentimiento expectante de mi padre, la pequeña sonrisa petulante de mi hermana. Me di cuenta. No me habían invitado a cenar para cerrar el círculo o reconciliarse. No se trataba de familia. Se trataba de adquirir lo siguiente que yo había construido. Así, dejé el tenedor. Entonces, a ver si lo entiendo, dije lentamente, con calma. Regalasteis la casa cuya hipoteca pagué durante 7 años, y ahora esperáis mudaros a la que yo realmente poseo. Calin, no seas tan dura, dijo mamá. No la estamos tomando, solo viviendo allí. Ni siquiera preguntasteis. Decidisteis. Como siempre. Estás siendo dramática, masculló papá. No, dije, mi voz más cortante. Finalmente estoy siendo honesta. Calista golpeó el tenedor contra la mesa.
Siempre has estado celosa. La habitación se quedó en silencio. Nunca te gustó cuando recibía más atención, más ayuda. Actúas como si fueras tan noble, pero has estado amargada desde la universidad. Por eso me aman más. Nunca los hice sentir culpables por ello. Se me cortó la respiración. Y así, ahí estaba, a la vista. Lo que nunca me había atrevido a decir. Gritó a través de una mesa puesta con la mejor vajilla de nuestra madre. Te aman más, repetí suavemente. Nadie lo negó. Ni siquiera ellos. Merrick extendió la mano por debajo de la mesa, tomó la mía. Me levanté. Si te aman tanto, quizás puedan vivir contigo. Retiré mi silla. Merrick me siguió. Nadie se movió para detenernos. Mientras cerraba la puerta detrás de mí, no me sentí culpable. Me sentí despierta. No dije mucho en el viaje a casa esa noche. Merrick no insistió. El coche estaba en silencio, excepto por el bajo zumbido de la calefacción al encenderse. La temperatura había bajado a unos 4 grados, el tipo de frío que se te mete en los huesos más que en la piel. En casa, dejé el bolso en la mesa auxiliar y me quité los zapatos. Mis manos se movían en piloto automático, arreglando los cojines, abriendo el frigorífico solo para mirar. Pero por dentro, todo había cambiado. La culpa que solía colarse después de una confrontación familiar no estaba ahí. Esta vez no. Solo una extraña claridad, como si algo finalmente hubiera vuelto a su sitio. Durante los siguientes días, me enterré en el trabajo. Dejé que la oficina me devorara por completo. Llamadas de clientes, preparación de impuestos, archivos, previsión presupuestaria para una pequeña panadería en el centro. Era más fácil concentrarse en los números de otra persona que en mis propios pensamientos. Ese viernes, me tomé el día libre. Quería un descanso antes de que empezaran los informes trimestrales. Hice el desayuno, lavé las ventanas, dejé que el silencio se extendiera por largo tiempo. Entonces mi teléfono vibró. Movimiento detectado en su propiedad. Mis ojos se clavaron en la notificación. Brevar. La casa de vacaciones. Segundos después, otro zumbido. Esta vez una llamada. Número desconocido. Pero sabía lo que era. Soy Dana de Carolina Watchdog Security. ¿Es usted la propietaria del 417 de Orchard Trail? Soy yo. Hemos tenido una alerta de movimiento. 2 individuos entraron usando una llave. Sus nombres coinciden con Ronald y Vera Rosamond. ¿Puede confirmar la autorización? Me quedé mirando al suelo. ¿Usaron una llave? Sí, señora. Esa llave no fue dada con ese propósito. ¿Quiere que alertemos a la policía local? Sí, dije con calma. Quiero que lo retiren. Cuando colgué, Merrick estaba parado en el umbral. ¿Qué pasó? Están en la casa. La casa de Brevar. Parpadeó. Kalin. Usaron una llave, dije, con la voz plana. Como si pertenecieran allí. 10 minutos después, estábamos en la autopista. Las hojas se desdibujaban por la ventana, de color dorado y rojizo contra el cielo de principios de octubre. Mis pensamientos se arremolinaban, cumpleaños saltados, promesas rotas, la forma en que Calista había lanzado sus palabras como cuchillos apenas una semana antes, no sabes compartir. Esto no era sobre compartir. Nunca lo había sido. No creían que estaban tomando. Creían que era suyo desde el principio. Llegamos justo después del mediodía. La grava crujió bajo los neumáticos al acercarnos al porche, y allí estaban. Mis padres. Sentados como ocupas junto a una pila de contenedores de plástico, una caja de cartón etiquetada como ropa de cama, una bolsa de HomeGoods. Mi madre estaba bebiendo de una taza de viaje. Mi padre se levantó cuando nos vio, como si fuera una especie de reunión. Ahí estáis, dijo. Supusimos que vendríais. Salí lentamente, pasé de largo. El coche del sheriff ya estaba aparcado cerca. El ayudante esperaba, con los brazos cruzados. No tienen permiso para estar aquí, le dije. La taza de mi madre chocó bruscamente contra la madera al levantarse.
¿Qué estás haciendo?, espetó. Después de todo lo que hemos hecho por ti, ¿cómo puedes ser tan desagradecida? Desagradecida, repetí, casi riendo. Regalasteis mi casa de infancia como un premio de consolación. ¿Ahora creéis que tenéis derecho a mi propiedad de vacaciones? Mi padre dio un paso adelante. Solo es temporal. Asumimos. Ese es vuestro problema, dije fríamente. Nunca preguntéis. Asumís. Tomáis. Kalin, la voz de mi madre se quebró en algo más agudo. Somos tus padres. Te criamos. Te apoyamos. ¿Qué exactamente apoyasteis?, la interrumpí. Porque recuerdo que la cena de mi 21 cumpleaños se saltó por el partido de voleibol de Calista. Recuerdo pagar vuestra casa cuando estabais atrasados con los impuestos. Y recuerdo recibir un cheque de $50 por la graduación de la Facultad de Derecho mientras le comprabais a ella un coche. Su rostro se crispó. Eso fue otro momento. No. Siempre fue el mismo momento. Yo solo seguía fingiendo que no lo era. El ayudante carraspeó. ¿Quiere presentar cargos, señora? Mi padre parecía abatido. No hagas esto. Los miré a ambos. Todos los años se superponían como sedimento. Las excusas, el favoritismo, la manipulación renombrada que llamaban familia. No, dije. Sin cargos. Pero quiero que se vayan de la propiedad hoy mismo. Entendido. Entendido, dijo el ayudante. Podemos escoltarlos a la comisaría para que permanezcan allí, estándar para la mediación de allanamiento. Mi madre jadeó. Nos vais a enviar a la cárcel. Quizás quedarse quietos os haga pensar, respondí. Para cuando estuvieron sentados en la parte trasera del coche patrulla, Merrick estaba cargando sus cosas en el maletero de nuestro coche. Condujimos directamente a una instalación de almacenamiento local y prepagamos una unidad por 30 días. Eso era más de lo que merecían, pero no intentaba ser cruel. Solo terminar. Regresamos a casa al final de la tarde. El apartamento estaba en silencio. Dejé las llaves sobre el escritorio y me senté. La escritura de la casa de Brevar estaba justo ahí, bajo una pila de facturas de servicios públicos. La cogí, pasé los dedos por el sello. Lo he pagado todo, murmuré. Una pausa. Excepto la paz. No dormí esa noche. No realmente. Mi cuerpo siguió los movimientos, me lavé la cara, me puse el pijama, me acurruqué junto a Merrick. Pero mi mente giraba como una rueda sin frenos. Incluso al cerrar los ojos, veía las caras de mis padres mientras los agentes les pedían que abandonaran mi propiedad. Recordé el clic del maletero de su coche, el arrastre de sus maletas, el silencio que dejaron atrás como una estela de humo. Pero estaba a punto de aprender que cuando estableces límites, algunas personas lo ven como una guerra. 3 días después, me desperté con el sonido de mi teléfono vibrando sin parar en la mesita de noche. El sol de la mañana apenas atravesaba las cortinas, pero la luz de la pantalla me golpeó más fuerte que cualquier resplandor. 17 llamadas perdidas. 14 mensajes de voz. Más mensajes de texto de los que quería contar. Todos de primos, tías, incluso un vecino con el que no había hablado en años. Y entonces lo vi. Una publicación de Facebook de Vera. Su foto de perfil, una foto recortada de la boda con Calista. El pie de foto decía: en nuestros años dorados, hemos sido expulsados por nuestra propia hija, tratados como criminales. Todo lo que hicimos fue amarla. Debajo, 2 fotos. Una de mis padres sentados encorvados en los escalones de mi porche, con las maletas a sus pies, como refugiados varados. Otra, ampliada, del coche del oficial al fondo. Las había tomado antes de que fueran escoltados. Los comentarios llegaron en oleadas. ¿Ella los echó? ¡Qué desalmada! Los niños de hoy no tienen alma. Mi hijo nunca haría eso. Un familiar escribió: esto es lo que pasa cuando te casas con un hombre que quiere aislarte. Ya no es ella misma. No lloré. No respondí a los mensajes. Simplemente me quedé sentada, con el teléfono en la mano, dejando que las palabras golpearan como pequeños dardos. Luego vinieron los mensajes privados. Tía Priscila,
Tu madre está destrozada. Dice que ni siquiera los dejas quedarse en la cabañita. ¿No es esa la que nunca usas? Una amiga de la infancia, no sé qué te pasa, Kalin, pero echo de menos a la vieja Kalin. La que siempre ponía a la familia primero. ¿Alguien más? ¿Crees que una casa importa más que tus propios padres? ¡Qué vergüenza! Mis dedos se cernían sobre el teclado, listos para escribir 1000 verdades. Podría haber dicho, yo pagué esa casa. Nunca se me preguntó, solo se asumió. Podría haber adjuntado el extracto de la hipoteca, la escritura, los recibos de cada fin de semana sin dormir que trabajé extra solo para poder pagar esa cabaña. Pero no lo hice. En cambio, giré el teléfono boca abajo y me levanté. Mis rodillas temblaban, no de tristeza, sino por la presión de contener cada palabra que quería gritar. Merrick ya estaba en la cocina, revolviendo huevos. Levantó la vista cuando entré, leyendo mi cara al instante. «¿Lo viste?», dijo. Asentí. Se secó las manos con una toalla y se acercó. «No le debes una explicación a nadie. A menos que quieras». Me senté en la encimera. «No es solo la publicación. Es que tanta gente lo cree sin siquiera preguntar». Metió la mano en el cajón junto al frigorífico, sacó una fina carpeta de Manila y la colocó delante de mí. Dentro, impresiones de correos electrónicos, capturas de pantalla, confirmaciones de pago, registros fiscales. Todo lo que he estado guardando estos años, dijo. Por si alguna vez necesitabas recordar que es real. Miré mi propia firma en docenas de documentos. Yo había hecho todos los pagos. Yo había pagado todos los impuestos. Fue mi nombre lo que compró la paz, incluso cuando ellos lo trataron como papel de pared, destinado a desvanecerse en el fondo. Más tarde esa tarde, fui a la oficina. Necesitaba moverme, respirar algo que no oliera a traición. Pero al pasar por la sala de conferencias de cristal, vi a Emily, la nueva becaria, siendo regañada por uno de los socios principales. Ella estaba rígida, con los brazos a la espalda, asimilando cada palabra sin pestañear. Se me apretó el pecho. Esa había sido yo una vez. Silenciosa. Complaciente. Cuidando de no agitar las aguas. Había trabajado en días festivos, faltado a funerales, tragado desprecios tan afilados que me dejaban astillas en el orgullo. Porque en ese entonces, pensaba que el silencio era fuerza. Pero mientras veía a Emilia sentir y disculparse por algo que ni siquiera era su culpa, lo vi de manera diferente. El silencio no era fuerza. Era supervivencia. Y te mantenía pequeño. Esa noche, de vuelta en casa, me preparé una taza de té y me senté a la mesa del comedor. Merrick estaba corrigiendo ensayos de estudiantes en el salón, mirándome de vez en cuando, sus ojos pacientes y firmes. Abrí mi portátil. No fui a Facebook de inmediato. Empecé en Word. Escribí. Borré. Volví a escribir. Luego volví a empezar. A medianoche, tenía 3 párrafos. Luego 6. Luego una docena. Relaté los hechos, no con veneno, sino con precisión. Los años que pagué la hipoteca, el dinero que invertí en la cabaña, las veces que me dijeron que simplemente entendiera cuando Calista obtenía más ruidoso y primero. No insulté. No tomé represalias. Terminé el borrador con una sola frase: si quieres toda la verdad, te la contaré. Pero será mejor que estés preparado. Miré el cursor parpadeando después de esa línea. No temblaba. Yo tampoco. No cerré el portátil de inmediato. Me quedé sentada en el tenue resplandor de la pantalla, viendo mis propias palabras mirarme. No estaban cargadas de amargura ni recubiertas de azúcar. Solo la verdad. Calmada, sin filtros, y largamente esperada. Por la mañana, la tormenta había llegado. No la salvaje, con truenos y relámpagos, sino la tranquila que llama una vez, 2 veces, luego derriba la puerta. Mi bandeja de entrada estaba llena. Primos, viejos amigos, incluso personas con las que no había hablado en años, todos dando su opinión. No sabía que pagaste la casa, me envió un mensaje un primo. Eso lo cambia todo.
Algunos de los comentarios más desagradables bajo la publicación viral de mamá habían desaparecido, como si la gente estuviera tratando silenciosamente de dar marcha atrás ahora que había pruebas. Ninguna disculpa de Calista, por supuesto. Ninguna explicación de mamá. El silencio también habla, y en mi familia, siempre decía, no importas lo suficiente como para merecer una respuesta. Estaba a medio terminar una taza de café cuando llegó el correo electrónico. Era de un nombre que apenas recordaba, Gregory Bell. Solía ser el abogado de sucesiones de la familia. Lo abrí, esperando a medias una carta tipo, pero era personal. Señora Rosun, me encontré con su publicación de Facebook y creo que hay algo que debería saber. Se me tensó el estómago. En 2016, continuaba el correo electrónico, sus padres iniciaron un borrador para transferir la propiedad de la casa familiar a su nombre. Nunca se finalizó. Sin embargo, en 2018, la escritura fue reasignada a otra beneficiaria, su hermana. No se requirió notificación legal ya que la propiedad todavía estaba bajo propiedad parental conjunta en ese momento. Volví a leer ese párrafo al menos 5 veces. Habían planeado dármela. En un momento dado, tuvieron la intención. Pero luego cambiaron de opinión. Silenciosamente. Sin decir palabra. Me quedé mirando la pared un rato, dejando que eso se asimilara. Luego abrí una nueva pestaña del navegador e inicié sesión en el portal de registros del condado. Solo por intuición, pero cuando busqué la dirección de Brevard, mi casa de vacaciones, ahí estaba. Una consulta de búsqueda de título a nombre de mi madre, con fecha de 2 semanas antes. Estaban comprobando el estado legal. Preparándose, quizás, para intentarlo de nuevo. La traición ya no se sentía como una puñalada. Se sentía como una hoja de cálculo. Una decisión calculada, columnada. Manipulación a largo plazo construida sobre la suposición de que nunca lo cuestionaría. Me levanté, crucé el apartamento hasta el armario del pasillo y saqué un archivo negro de acordeón. La etiqueta estaba manchada, pero aún visible, hipoteca 2017 a 2024. Dentro había años de documentación. Extractos de préstamos. Recibos. Prueba de cada transferencia, cada céntimo que había movido de mi cuenta personal para mantener el techo sobre nuestras cabezas. Cada dólar que pensé que estaba invirtiendo en familia. Los coloqué todos sobre la mesa del comedor, hoja por hoja. Al final de la tarde, había escaneado y organizado todo en carpetas digitales. Etiquetadas. Con fecha y hora. Innegable. Luego me senté de nuevo en mi portátil y redacté una segunda publicación. Sin emoción esta vez. Solo hechos. Capturas de pantalla. Adjuntos en PDF. Las matemáticas. Lo expuse todo. Los términos de la hipoteca, los pagos automáticos, los gastos de reparación de la casa. Al final, escribí una línea, durante años, pagué en silencio. Ahora, presento las matemáticas. Me cernía sobre publicar, el dedo inmóvil, la respiración uniforme. Justo cuando estaba a punto de hacer clic, mi teléfono vibró. Merrick, quizás quieras ver lo que Calista acaba de publicar. Abrí la aplicación y vi a mi hermana, con el pelo rizado, el maquillaje impecable, de pie frente al porche de mi casa de vacaciones. Mi porche. Con un pie de foto en letra pastel, el hogar es donde está el corazón. Mis dedos se cerraron en un puño antes de que me diera cuenta. No me desplacé. Me quedé mirando. Ahí estaba, Calista, radiante bajo la suave luz de la mañana, sosteniendo una taza que reconocí. ¿Mi taza? La que había comprado en esa pequeña tienda de Brevard, cerámica hecha a mano con un esmalte azul que me recordaba al lago. Su pie de foto decía, fin de semana tranquilo en la casa del lago. Agradecida por la familia. Seguí mirando. Otra foto, Calista y Vera, una al lado de la otra, riendo en el columpio del porche que yo misma había instalado durante ese brutal verano, tiñendo la madera bajo el sol hasta que me salieron ampollas en las palmas. El fondo las delataba, la casita de pájaros que Merrick había montado en el cedro, la hierbabuena silvestre que plantamos cerca de las escaleras, el felpudo que nunca reemplacé después de que mamá dijera que era demasiado simple. Todavía estaba allí. Como si nunca me hubiera ido. No comenté.
No envié mensajes. No tiré nada. Susurré a nadie más que a mí misma, con voz firme y baja, entonces, es la guerra. A las 9 de la mañana siguiente, estaba sentada frente a Gregory Bell, el abogado de sucesiones, de nuevo. Su oficina olía a papel y limpiador de alfombras. Me ofreció café. Me negué. Deslicé un sobre de Manila por el escritorio, grueso con recibos, documentos escaneados y resúmenes de hipotecas. Él los hojeó, asintiendo mientras escaneaba los puntos clave. Esto es exhaustivo, dijo. Podríamos solicitar una medida cautelar si intentan alguna reclamación o entrada de nuevo. Quiero más que eso, dije. Levantó ligeramente una ceja. Quiero una carta de cese y desistimiento, añadí, con la voz plana. Legalmente vinculante. Lenguaje específico. Directamente a Vera y Calista. Sin margen de malentendido. No parpadeó. ¿Hecho? Esa noche, Merrick llegó a casa con 2 bolsas de la compra y una mirada que había aprendido a leer, tranquila pero urgente. Hay algo que necesitas escuchar, dijo mientras dejaba las bolsas. Sacó su teléfono, tocó algunas cosas y me lo entregó. La grabación tenía fecha de 6 meses antes. Recordé ese fin de semana, él había salido a llamarla después de un extraño mensaje de voz sobre planes familiares. Su voz llenó la habitación. Kalin siempre ha sido la trabajadora incansable. Ese es su papel. Calista merece comodidad. Ella lo ha pasado peor emocionalmente, ya sabes. No me inmuté. Merrick se sentó a mi lado, inseguro de si decir algo. Le devolví el teléfono. Usaremos eso. A la mañana siguiente, me senté con mi portátil. Sin emoción esta vez. Solo precisión. Primero subí la segunda publicación, capturas de pantalla de transferencias bancarias, etiquetadas por año. Luego PDF del acuerdo hipotecario. Luego los registros de título que mostraban la consulta sobre mi propiedad de vacaciones. Terminé con el audio. Debajo, escribí, esto no es venganza. Esto es claridad. No seré reescrita. Hice clic en publicar. En cuestión de horas, llegaron las reacciones. Mensajes, compartidos, apoyo de personas que apenas conocía. No les debes nada, comentó una mujer. Gracias por mostrar tus recibos. Otra escribió, muchos de nosotros nos quedamos callados. No deberíamos. Algunos intentaron defender a Vera y Calista hasta que escucharon el clip. No respondí a nadie. Simplemente lo dejé reposar. La verdad tiene su propio volumen. Al anochecer, Calista finalmente rompió su silencio. Publicó una captura de pantalla de mi publicación con un pie de foto, nunca quisimos que esto se hiciera público. Pero si quieres que sea público, bien. Hablemos de asuntos legales. Vera comentó justo debajo, se arrepentirá de esto. Cerré mi teléfono. Luego sonreí. Porque para entonces, ya tenía la última pieza que necesitaba. Y no tenían ni idea. El sol de la mañana cortó el suelo de mi apartamento como una cuchilla. Me senté a la mesa del comedor, bebiendo café tibio, esperando. No tardó mucho. Exactamente a las 9:07 de la mañana, Gregory Bell me reenvió la carta escaneada que habíamos finalizado juntos hacía 2 días. Asunto, entregada. La carta de cese y desistimiento había sido enviada por mensajero y correo electrónico. Se dirigía formalmente a Calista, señora Calista Rossum Wells, y describía claros términos legales, eliminación inmediata de todo el contenido de redes sociales que hiciera referencia a la propiedad de Brevar, devolución completa de todas las copias de la llave de la casa, y una advertencia explícita sobre la consulta fraudulenta de título registrada a mi nombre. El párrafo final decía, en caso de realizarse cualquier intento adicional de falsificación o posesión, el abajo firmante se reserva el derecho de reclamar daños y perjuicios y una medida cautelar completa según la ley estatal y federal. Adjuntos a la carta había archivos PDF escaneados, prueba del intento de búsqueda de título, y evidencia de que Vera y Calista habían accedido a mis archivos hipotecarios utilizando información personal antigua. Habían intentado iniciar una transferencia, silenciosamente, ilegalmente, bajo mis narices. Me recosté y susurré al techo, deberías haberlo sabido mejor. Al mediodía,
el chat familiar detonó. Empezó con un mensaje de la tía Darlene: ¿esto es verdad? Adjuntó una captura de pantalla de mi publicación, seguida de una captura de pantalla de la carta, que alguien había filtrado. No pregunté quién. El tío Robert intervino a continuación. Kalin hizo lo que tenía que hacer. Orgulloso de ella por defenderse. Fue entonces cuando Calista abandonó el chat. Vera respondió en forma de nota de voz. Su voz se quebró al hablar. Lo hice por la familia. Por la imagen. Para que vosotras, las niñas, estuvierais unidas. Si parecemos que estamos pasando apuros, la gente habla. Si Calista parece que le falta algo, se desmorona. Simplemente pensé que estábamos haciendo lo mejor para todos. No respondí. Los dejé sentarse en el silencio que ellos siempre me habían impuesto. La llamada de Calista llegó a las 5:41 de la tarde. Miré el nombre que brillaba en mi teléfono. Contesté. ¿De verdad quieres arrastrar el nombre de nuestra familia por los tribunales?, dijo de inmediato. Ya está ahí, respondí. Solo que finalmente estoy en la sala. Se detuvo, el tiempo suficiente para que yo escuchara la tensión en su respiración. Estás eligiendo la propiedad por encima de las personas, Kalin. No, dije lentamente, con calma. Estoy eligiendo la paz por encima de la manipulación. Otra pausa. Luego la línea se cortó. No volví a llamar. Al día siguiente en el trabajo, tuvimos un almuerzo de equipo para nuestro nuevo proyecto de becarios. Nos sentamos en la sala de conferencias de la sala de descanso, sillas baratas, platos de papel, los brownies caseros de alguien sudando a través del papel de aluminio. No era nada elegante, pero cuando la becaria me dio una servilleta con una pequeña etiqueta con mi nombre pegada, me quedé helada. Kalin, decía. Escrito correctamente. La letra era limpia, no apresurada, sin dudas. La miré un poco más de lo que debería. Por primera vez, mi nombre no estaba mal escrito, ni olvidado, ni saltado. Simplemente visto. Doblé la servilleta y la metí en mi bolso sin decir una palabra. Esa tarde, Gregory volvió a enviarme un correo electrónico. Tenía una breve actualización: Vera y Ronald se han trasladado a un apartamento en una comunidad de jubilados en Hendersonville. De un dormitorio. Alquiler mes a mes. Sin nota de ellos, sin desafío. Solo cumplimiento silencioso. En cuanto a Calista, silencio. Sus redes sociales borradas. Sin escapadas de fin de semana, sin tazas, sin sesiones de fotos junto al lago. No necesitaba una audiencia para sentirme victoriosa. El silencio, en este caso, era la recompensa. El último mensaje de voz llegó esa noche. Acababa de sentarme en el sofá cuando lo vi en mi pantalla. Una llamada perdida. Un mensaje. Era de Vera. Kalin, tenemos que hablar. Sabemos que metimos la pata. Por favor, solo habla con nosotros. No lo guardé. No lo volví a reproducir. Lo borré. Y eso, me di cuenta, fue el primer límite real que había puesto con ellos. El mensaje de voz se había ido, borrado, no porque quisiera olvidar, sino porque ya no necesitaba recordarlo en sus términos. En las semanas siguientes, la vida no estalló en algo dramático o cinematográfico. Se aquietó. Y por una vez, eso se sintió como una recompensa. Volví al trabajo. Cenaba con Merrick la mayoría de las noches, salteado de pollo una noche, sopa de lentejas la siguiente. Vimos documentales sobre parques nacionales y discutimos si alguna vez iríamos de camping. Él, sí. Yo, de ninguna manera. Reímos más de lo que solíamos, no porque las cosas fueran de repente perfectas, sino porque el aire finalmente estaba despejado. Un sábado por la mañana fresco, conduje hasta Brevar. La casa de vacaciones. Por la que había luchado. La que casi pierdo. Ahora estaba alquilada por una escritora viajera llamada June. Me saludó en el porche con una sonrisa que no necesitaba explicación. Dentro, el espacio había cambiado. Algunas de sus cosas salpicaban la habitación, libros en la mesa de centro, una máquina de escribir antigua junto a la ventana. Pero todavía olía ligeramente a aceite de limón y cedro, como a mí me gustaba.
Mientras le explicaba la disposición de los cajones en la cocina, se detuvo. «Estas servilletas», dijo, desplegando una suavemente. «Son de lino, ¿verdad? ¿Hechas a mano?» «Sí», asentí. «Fueron un regalo. Las dejé atrás una vez. Ahora se quedan». Sonrió y pasó los dedos por el bordado. «Parece que alguien vivió aquí de verdad». Volví a asentir, más suavemente esta vez. ¿Así fue? La semana siguiente, un correo electrónico de Calista aterrizó en mi bandeja de entrada. Asunto: aclarando las cosas. Eran unos párrafos rígidos vestidos de cortesía. Sin nombres de malas acciones, solo una vaga admisión de arrepentimiento por cómo se desarrollaron las cosas. Una línea sobre querer preservar la paz. Ni una sola vez dijo perdón. No respondí. Al día siguiente, llegó un ramo de lirios a mi oficina. ¿Sin tarjeta? Me giré hacia nuestra recepcionista y señalé las flores. No son para mí, dije sin pestañear. Puedes quedártelos. Ella parpadeó. ¿Estás segura? Son hermosos. No son míos para quedármelos. Son la actuación de otra persona. Ella los tomó, y volví a mi escritorio. Un jueves lluvioso, almorcé con una de mis clientas más antiguas, Lorraine. Una profesora jubilada con una lengua afilada y ojos aún más agudos. Había enviudado hacía 10 años, pero aún llevaba su anillo de oro como si fuera una armadura. Durante el café, lo dijo de repente: siempre hiciste tu trabajo en silencio, Kalin. Pero te he observado. Nunca les dejaste que te borraran. Me impactó más de lo que esperaba, no porque fuera un cumplido, sino porque venía de alguien que no elogiaba fácilmente. Sonreí, tragando un nudo que no me había dado cuenta de que se estaba formando. Gracias, dije. Eso significa más de lo que sabes. Unos días después, pasé por una tienda en Asheville, con los escaparates cubiertos de la llovizna de principios de primavera, y me vi reflejada. Ni una villana, ni una víctima. Solo yo. El pelo un poco revuelto, los ojos menos cansados de lo que solían estar. Una mujer que ya no vivía para ser elegida. Una mujer que se elegía a sí misma. En mi cabeza, lo oía claramente. Me llamaron desagradecida. Pero lo que realmente querían decir era: dejaste de darnos todo lo que te pedimos. Eso no era traición. Eso era poner límites. En la oficina, empecé a mentorizar a una nueva empleada junior, Anna. Recién salida de la escuela de posgrado. Tranquila. Capaz. Un poco demasiado rápida para disculparse. Una tarde, pasé por su escritorio y vi cómo su cara se desencajaba cuando un socio se atribuía el mérito de su trabajo. Me detuve. Volví. Oye, dije con firmeza pero con dulzura. Vi el informe. Hiciste un buen trabajo. La próxima vez, lo llevas tú misma a la reunión. Sus ojos se abrieron de par en par, insegura de cómo responder. Pero yo sonreí. Confía en mí. Habla pronto. Te ahorra años. Esa noche, de vuelta en mi apartamento, abrí el cajón inferior de la mesa del pasillo. Dentro había una pequeña caja de madera que había comprado en un mercado de pulgas hace años, grabada con volutas y un pestillo de bronce que a veces se atascaba. La abrí y coloqué la vieja llave de la casa dentro. La misma llave que una vez sostuvieron como un trofeo. La misma que intentaron usar para atravesar mis muros. Etiqueté la caja con una tira de cinta adhesiva, cosas que sobreviví. Y por primera vez en mi vida, no regalé la llave.